Buenas tardes, hermanos. Estamos haciendo una presentación en esta Semana Santa. Vamos a ponernos en presencia del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo juntos. Te damos gracias por tu palabra, por esta Semana Santa, Señor. Te damos gracias por tu amor y tu compasión. Ayúdanos en esta pandemia, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos y la de nuestros hermanos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a estar tocando tres temas en esta Semana Santa que estamos empezando el día de hoy. Los temas son la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A nosotros, en el caso nuestro, mi nombre es Osvaldo Guerra y mi esposa es Rosy Villarreal. Participamos en el grupo de Escuela para Padres. Estos tres temas los va a estar dando MCM y Escuela para Padres, que forman parte de lo que es pastoral familiar aquí en la parroquia de Santa Rosa de Lima. En el caso nuestro vamos a hablar brevemente de lo que es la muerte de Jesucristo. Y este tema ya lo hemos ofrecido en otras veces en otra charla de Escuela para Padres. Bueno, hoy tocaremos la muerte de Jesús. Primeramente, pensar allá en nuestra casa, porque sabemos que no pueden acudir a toda la celebración de la Semana Santa. Pensar cómo nos identificamos con la muerte de Jesús en esta Semana Santa. Sabemos que estamos recluidos en esas casas, pero es un buen tiempo para pensar y meditar sobre estos temas. Vamos a tocar el tema de la muerte de Cristo así rápidamente. ¿Qué significa la muerte de Cristo en la cruz para nosotros los cristianos? Pues primeramente tendríamos que irnos rápidamente al Antiguo Testamento, como lo decíamos en esta charla pasada, cómo el pecado de los hombres, el pecado del pueblo de Israel, se ofrecían sacrificios de animales. En este caso, el sacrificio de Cristo en la cruz es una redención de los pecados del hombre. El hombre es liberado de la muerte y del pecado a través del sacrificio de Cristo en la cruz. La sangre derramada de Cristo en la cruz es la liberación del pecado del hombre. Cristo nos da libertad a la raza humana al momento de ofrecer su vida en sacrificio por nosotros. Entonces, la muerte de Cristo es parte de la celebración de la Semana Santa. Entonces, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, nuestros pecados son redimidos, son perdonados. La palabra de Dios dice que así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, que fue Adán, por un solo hombre vino la gracia por parte de Dios. Es decir, en la muerte de Cristo nuestros pecados son perdonados, nuestros pecados son limpiados, toda nuestra impureza es limpiada y nos hace justos ante Dios. Podemos entrar libremente a la presencia de Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz. El pecado separaba al hombre de Dios, sin embargo, con el perdón de los pecados a través de la muerte de Cristo, podemos, como dice la Escritura, entrar libremente a la presencia de Dios, redimidos y justificados por el sacrificio de Cristo. Vamos a leer una cita que es muy famosa, Juan 3:16, va a leerlo mi esposa, donde nos comenta cómo el sacrificio de Cristo nos da un beneficio tremendo. Es Juan 3:16. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Palabra de Dios. Amén. Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo el que en Él crea tenga vida eterna, no se pierda. Es decir, Cristo con su muerte en la cruz nos da la posibilidad de entrar a la presencia de Dios, nos da la posibilidad de regresar a Dios. Lo que se perdió con Génesis, esta relación armónica que existía entre el hombre y Dios, Cristo la rescata. Entonces volvemos a estar en una situación de justicia ante Dios. Podemos, por el sacrificio de Cristo, entrar a la presencia de Dios, tener acceso a la vida eterna. Cristo abre el camino para la salvación del hombre. Cristo inicia con su sacrificio en la cruz
el sendero de la salvación del hombre. Ok, hablando ya de cosas concretas, ahorita en la Semana Santa, nosotros ahí en nuestra casa como familia, con nuestros hijos, en nuestro propio contexto, en nuestra vida familiar, ¿cómo nos podemos identificar con la muerte de Cristo? O sea, con esta celebración, que es una celebración muy importante en nuestra iglesia, ¿cómo podemos nosotros identificarnos, hacer nuestra esta experiencia de sacrificio en la cruz en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida familiar? Vamos a leer otra cita, por favor, mi Sí. amor. ¿Cuál es? Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Dice así: toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta cita de San Pablo es muy interesante. Me hace recordar otro pasaje del Evangelio de San Juan, donde Nicodemo, que era un hombre pues acreditado dentro del pueblo de Dios de Israel en aquel tiempo, se acerca a Jesús y le pregunta: Señor, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para tener derecho de entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Nicodemo no entendió a la primera. Sin embargo, le comenta a Nicodemo: pero Señor, ¿acaso tengo que entrar al vientre de mi madre, nacer de nuevo y ser una nueva criatura? Y Jesús le dice: no, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del espíritu. Con la muerte de Cristo nosotros morimos al pecado, y con la resurrección nacemos a una vida nueva, a una creación nueva. Y en Cristo las cosas viejas pasaron y todas las cosas se hacen nuevas. Esto es lo que dice la Escritura. San Pablo nos comenta: toda persona que está en Cristo, es decir, toda persona que acepta el sacrificio de Cristo en la cruz, es redimida, es justificada, sus pecados se quedan perdonados, y a través de ese perdón te haces una criatura nueva, te haces un hombre nuevo, te haces una mujer nueva. Toda persona que está en Cristo es una nueva creación. A eso se refería cuando Cristo hablaba con Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, tienes que ser redimido en la cruz y tienes que iniciar una vida nueva con Cristo. Lo antiguo pasó y todo nuevo ya. Es decir, tu vida de pecado quedó atrás. Si tú aceptas a Cristo, tu vida de pecado, tus pecados son perdonados. A raíz de la muerte de Cristo, inicia el hombre una vida redimida, una vida nueva. Con este nuevo Adán, que es Jesús, el antiguo Adán quedó atrás y el nuevo Adán, que es Cristo, redime a la humanidad a través del sacrificio de Cristo en la cruz, que celebramos en cada Semana Santa. No es que vuelva a haber un nuevo sacrificio, porque como dice la palabra de Dios en Hebreos, que solamente es un solo sacrificio, es una sola redención. Sin embargo, es una celebración que nos ayuda a recordar lo que Cristo hizo en la cruz, que fue nuestra redención, nuestro rescate de nuestra vida y el inicio de una vida nueva. Todo nuevo ya en Cristo. Hay otra cita también en Gálatas 2:20. Gálatas Sí. 2:20. También Pablo hace énfasis en esta realidad, ¿verdad? Dice así: y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Lo que vivo en mi carne, lo vivo con la fe. Ahí tengo al Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pablo se está haciendo mención a que cuando nosotros recibimos a Cristo, en este caso concreto nosotros que recibimos el bautismo, no voy a entrar mucho en este tema porque es un tema que ya tocamos y que se puede extender. Cuando nosotros somos bautizados, recibimos este perdón de Dios. Claro, lo hacemos siendo niños o muy pequeños, después viene la confirmación. Pero el bautismo nos da a nosotros la categoría de ser hijos de Dios, de ser hombres redimidos en Cristo. Entonces somos criaturas nuevas. Y Pablo habla que cuando ya el hombre está convertido a Cristo es una nueva criatura. Y Pablo dice: ya no soy yo Pablo quien habita en mí, sino es Cristo quien vive en mí. Entonces cuando el Espíritu Santo se nos da en el bautismo, se nos da una nueva condición, la condición de ser hijos de Dios, de ser hijos de la iglesia, pero también de ser una nueva
creación, ¿verdad? Entonces, todo esto, estamos hablando de esto porque estamos, digamos, recordando lo que es el sacrificio y la muerte de Cristo en la cruz. Ok, primeramente, ¿qué sucede en la celebración de Semana Santa próxima ya, digamos, con la muerte de Cristo? Bueno, como lo decía hace rato, primeramente recordamos los beneficios que Cristo nos da con su sacrificio en la cruz. O sea, con la muerte de Cristo que celebramos en esta Semana Santa, recordamos el beneficio, el tremendo beneficio, la tremenda riqueza que Cristo nos da al morir en la cruz, al ofrecerse a sí mismo como víctima agradable a Dios con su muerte en la cruz. La sangre de Cristo nos redime, nos justifica y nos hace ser una criatura nueva. Y eso nos hace o nos da la condición de ser hijos de Dios mediante el sacramento del bautismo. Entonces estamos recordando los beneficios que nos trajo el sacrificio de Cristo o la muerte de Cristo en la cruz. No vuelve a haber un nuevo sacrificio, es el mismo sacrificio, simplemente recordamos la riqueza espiritual que nos trajo a todos los cristianos la muerte de Cristo en la cruz. Ahora, otra manera de identificarnos en esta Semana Santa, ahí en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro contexto, pues es pensar en este sacrificio, es decir, qué sucedió con la muerte de Cristo, de las cosas, el tema que estamos tocando, qué beneficios trajo para mi vida personal, yo como esposo, yo como jefe de familia o yo como esposa, mis hijos, ¿qué beneficio tienen con la muerte de Cristo? O sea, todos mis hijos están bautizados, yo estoy bautizado, mi esposa está bautizada. Entonces el beneficio de Cristo en la cruz, a mí como familia, me hace ser una familia redimida, perdonada por el sacrificio de Cristo en la cruz. Sin embargo, podemos decir, bueno, pero hay sacrificios, digo, hay pecados que yo sigo cometiendo, hay malos hábitos, malas actitudes que yo todavía tengo. Pues esos malos hábitos, esos pecados recientes, también tienen su justificación en la cruz. Es decir, el sacrificio de Cristo es una redención actual, vigente en todo momento. Hay que acudir al sacramento de la reconciliación para confesar nuestros pecados, para ser perdonados por Cristo a través de este sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora ya de manera práctica, ¿cómo puedo yo en mi casa, en esta Semana Santa, cómo puedo pensar en la redención de Cristo en mi vida personal? Bueno, pues primeramente hay que tener una actitud de mucha humildad, de mucha sencillez y reconocer digamos, nuestra situación actual. O sea, hemos sido redimidos y perdonados por Cristo en la cruz. Sin embargo, o puedo ser una criatura nueva. Sin embargo, sigo cometiendo pecados, sigo teniendo malos hábitos, sigo teniendo malas actitudes. Entonces, toda esa serie de pecados que yo tengo, o malos hábitos que yo tengo, yo puedo clavarlos en la cruz, puedo hacer puedo identificarme en este tiempo del sacrificio de Cristo en la cruz, puedo yo clavar esos pecados en la cruz, reconociendo humildemente ante el Señor mis debilidades, mis culpas. Puedo ir al sacramento, ahorita está un poquito difícil, pero puedo en su momento ir al sacramento de la reconciliación, ir a confesar estos pecados, y con eso estoy yo haciéndome uno en el espíritu del sacrificio de Cristo en la cruz en esta Semana Santa. Lo que recomienda la Iglesia es que tengamos un espíritu de arrepentimiento, un espíritu de conversión, y podamos a través de este signo visible de la celebración poder nosotros ofrecer esos sacrificios, decir, ¿sabes qué? Pues no sé, o sea, yo tengo mal carácter, o soy muy áspero con mi esposa, o soy muy egoísta, no tengo una buena comunicación con mi esposa. Entonces el morir yo a mí mismo, yo muero a mí mismo en mis gustos, en mis apetencias, en mis deseos, en mi comodidad. Entonces yo como esposo puedo ofrecer esa muerte, muerte a mí mismo, y puedo clavar en la cruz en este tiempo y
puedo también acompañarla con una actitud de contrición, de arrepentimiento y de pedir perdón al Señor. Ya una vez que pase esta contingencia, yo puedo acercarme al sacramento de la confesión y puedo tener mayor comunión con Dios. Aquí es muy interesante porque nosotros creemos que la salvación la tenemos con Cristo, es decir, si yo acepto a Cristo, acepto el mensaje, yo tengo vida eterna, aunque muera, yo viviré, dice la palabra de Dios. Si yo acepto la enseñanza de Cristo y si yo acepto su sacrificio, soy nueva criatura, es decir, el Espíritu Santo me conduce hacia Dios, el Espíritu Santo me conduce a una conversión, el Espíritu Santo me conduce a una nueva forma de comportarme, a una nueva forma de vivir, a una nueva forma de pensar, a una nueva forma de expresarme. El Espíritu Santo que está en mí causa esta conversión. Sin embargo, es una conversión que nos va a llevar toda la vida. Es decir, sí tengo la salvación en Cristo, ¿sí? Pero como dice Santiago en la palabra de Dios, o sea, yo tengo ya la salvación en Cristo, sin embargo, la fe no es suficiente. Yo por la fe, es decir, por creer que Cristo es el Mesías, por creer que Cristo es mi Salvador, yo tengo esa fe y tengo esa salvación en Cristo por su sacrificio en la cruz, por los méritos de Cristo en la cruz y por mi fe en Él, yo tengo la salvación. Sin embargo, la fe tiene que ir acompañada de obras, como dice la palabra de Dios en Santiago. Una fe sin obras es una fe muerta, ¿verdad? Entonces, y al revés, yo puedo llevar una vida buena, de buenas obras, de buen comportamiento, pero si yo no creo en Cristo, si yo no creo en la salvación que me da Cristo, la salvación no la voy a obtener por mis buenas obras. O sea, es una cosa de dos sentidos importantes. Uno es la fe en Cristo y otra es digamos, la buena conducta, las buenas obras, el buen comportamiento, la vida nueva. Cuando hablas de vida nueva, cuando Pablo habla de que todas las cosas viejas pasaron, se quedaron atrás, el hombre pagano, el hombre que hacía sacrificios en la antigüedad a otros dioses, el hombre que vivía atado a la ley, pero no vivía una vida acorde a la caridad, al amor de Dios, ese hombre viejo se queda atrás. Entonces viene el hombre nuevo, rescatado por Cristo, redimido por Cristo, haciendo un nuevo Osvaldo, un nuevo Pedro, un nuevo Juan, un nuevo, cualquier nombre que tú tengas, mi hermano, y que me estás viendo, esa nueva creación eres tú. Entonces hay que vivir una vida nueva, diferente a como yo vivía antes de conocer y aceptar un compromiso con Cristo. Entonces, para entrar a esta vida nueva necesitamos el poder del Espíritu Santo, que ya lo tenemos. Pidamos al Señor en este tiempo de Cuaresma que el Señor nos revele, que el Señor nos hable a través de su Espíritu Santo. ¿Qué cosas estoy haciendo yo mal? ¿Qué cosas puedo cambiar? ¿En qué cosas puedo ser un mejor esposo? ¿En qué cosas puedo ser un mejor padre? ¿En qué cosas puedo ser un mejor trabajador, un mejor jefe? ¿En qué cosas puedo ser un mejor vecino? Entonces, esta vida nueva es un proceso que nos va a llevar toda la vida, mis hermanos. O sea, no nos angustiemos porque, siendo honestos, no sé, podemos tener una debilidad, podemos tener un mal hábito, podemos tener una mala actitud y la venimos arrastrando por años. Entonces, Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios quiere la conversión del hombre, Dios no quiere la muerte del pecador, Dios ama al pecador y Dios quiere que el hombre salga de su pecado. La misericordia de Dios es muy amplia. Dios es paciente con el hombre. Ya una vez el hombre que conoce a Cristo, Dios es paciente con el hombre que conoce a Cristo y le da su espíritu para que a lo largo de nuestra vida vaya cambiando, que el Espíritu Santo nos vaya guiando, que inspire nuestra mente, inspire nuestro corazón, inspire nuestra conciencia. A veces hacemos cosas malas, a veces involuntarias o voluntarias, y experimentamos la guía del Espíritu Santo ahí dentro de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, diciéndonos: no está bien lo que estás haciendo, tienes que arrepentirte, tienes que cambiar, tienes que ser un hombre diferente con esos malos hábitos, esas malas costumbres. Y ahí es donde nos identificamos, exactamente como dice mi esposa, nos identificamos con la muerte de Cristo. O sea, yo muero a mi pecado
porque voy a resucitar el domingo, voy a resucitar a un Osvaldo diferente. A veces esta resurrección, este cambio, esta vida nueva no se da de la noche a la mañana. A veces, Como la aurora. a veces nos lleva tiempo, a veces hay áreas en nuestra vida que nos lleva tiempo tener control de esas áreas. Si yo soy un hombre ambicioso, si yo soy un hombre tacaño, si yo soy un hombre desordenado en la bebida, si yo soy un hombre desordenado en cualquier área de mi vida, si soy áspero con mis hijos, si soy áspero con mi esposa, pues es un mal hábito y Dios quiere que yo cambie en esos. Entonces yo esta cuaresma ofrezco ese sacrificio, esa muerte mía, esa muerte personal de ese pecado, yo lo ofrezco, me identifico con el sacrificio de Cristo en la cruz y Dios me da la gracia y el perdón para yo cambiar. Pero tiene que haber una actitud honesta de nuestra parte, de sincero corazón, de querer cambiar y poder ser un hombre diferente, como dice Pablo. Tengo que ser un hombre nuevo, rescatado por Cristo, y Dios da el poder y Dios da la gracia cuando encuentre en nosotros un corazón dispuesto, honesto, sincero, de decir: Señor, tengo muchos años batallando en esta área, quiero salir de esa área, quiero que tú me rescates, quiero hacer válido el sacrificio de Cristo en la cruz, dame la gracia, dame el poder suficiente para yo caminar en una senda nueva en esta área. Entonces, la manera como nosotros, el propósito de esta charla es que ahí en tu casa, ahí con tu esposa, ahí con tus hijos, reflexionen en este tema y que abiertamente puedan decir: oye, ¿cómo nos identificamos con la muerte de Cristo? ¿En qué cosas el Señor me está llamando a morir a mí mismo? A veces en las parejas o a veces en nuestra casa, no somos tan comprensivos con nuestra pareja, a veces somos inflexibles con nuestros hijos, somos muy duros con nuestros hijos, a veces somos intolerantes con algunas cosas de nuestra esposa o de nuestros hijos, o también tú como esposa eres intolerante con ciertas cosas de tu marido, con ciertos defectos de tu marido, y estás recalcándole, estás diciéndole, estás juzgándole, o con nuestros hijos, algún defecto, alguna debilidad de nuestros hijos, estamos nosotros encima de manera poco caritativa, de manera poco amable, de manera poco fraterna. Entonces tenemos que ser honestos y decir: Señor, yo soy intolerante con mi esposa, yo soy muy duro con mis hijos en estas áreas. Entonces es un buen momento para que tú, como familia, como padre, como madre, puedas tú clavar unirte a la muerte de Cristo. Tú puedes decir: Señor, yo quiero que esta área mía muera. Yo quiero que esta área mía muera, este pecado, esta actitud intolerante muera contigo en la cruz, porque el domingo yo quiero resucitar a una manera diferente de comportarme, a una nueva manera diferente de tratar esta área del cuidado de mis hijos, el cuidado de mi esposa. Así es. Hay muchas cosas, seamos honestos ahí nosotros mismos. Cuántas veces también en nuestra pareja dejamos a nuestra esposa sola con las responsabilidades de la casa, a veces justificándonos de que tenemos mucho trabajo, que venimos cansados del trabajo, no atendemos a nuestros hijos. Hermanos, podemos hacer cosas también en nuestra casa para aligerar un poquito la responsabilidad de nuestra esposa. A veces nuestra esposa también trabaja, a veces no. Pero, por ejemplo, pues podemos llegar a bañar a nuestros hijos, podemos llegar a cocinarle la cena a nuestros hijos, podemos llegar del trabajo, podemos llegar cansados. Entonces, a veces nos falta ser un poquito más sacrificados nosotros, morir a nuestra comodidad, morir a nuestro egoísmo, morir a lo nuestro, a lo que quisiéramos hacer. A veces llegamos a nuestra casa y estamos pensando en que venimos cansados: voy a echarme un buen baño, voy a tomar la cena y voy a irme a descansar, a ver un buen programa de televisión. Pero no vemos que nuestros hijos están batallando con las tareas, nuestra esposa está toda atiborrada de responsabilidades y de trabajo, y no tenemos la disposición para acercarnos y decirle: mi amor, ¿en qué te puedo apoyar? Entonces, Sí. esos sacrificios, esa muerte a mi comodidad, a mi deseo personal,
tiene que cambiar. O sea, en esos pequeños detalles puedo yo sacrificar mi comodidad. Decir, Señor, voy a clavar en la cruz mi comodidad para que nazca disponibilidad, para que nazca sacrificio, para que nazca caridad, para que nazca amor a mi esposa y servicio a mis hijos. Pues que esta Semana Santa sea un principio de cambio en nuestras vidas y que podamos, como dice Osvaldo, clavar en la cruz para renacer el domingo en nuevas criaturas, como también dice Pablo, que seamos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y yo quiero eso en mi vida y yo espero que ustedes también, hermanos, puedan sentir esta Semana Santa de esta manera. Y Sí, ahora no es sencillo, hermanos. Por ejemplo, bueno, tampoco fue sencillo para Cristo aceptar el sacrificio siendo Dios, Dios encarnado, aceptar todo el plan que Dios le había destinado a su Hijo. Es decir, Él con completa obediencia, con completa sumisión, aceptó todo. Y le costó mucho trabajo a Jesús, humanamente le costó mucho trabajo, mucho sufrimiento, mucho dolor. Sin embargo, él tomó la decisión voluntaria de aceptar ese sacrificio por rescatarnos a nosotros. Tanto fue el amor de Dios y tanto fue el amor de Cristo que Él decidió voluntariamente sacrificarse en la cruz, con mucho dolor y con mucho sacrificio. Entonces, las cosas nuestras que nos duelen, que nos cuestan trabajo, pues tomemos el ejemplo de Jesús. O sea, por ejemplo, no sé, a veces nos cuesta pedir perdón. Somos muy orgullosos. Yo soy orgulloso también. Me cuesta trabajo pedir perdón por alguna cosa a mi esposa. Y pasa el tiempo y yo digo, estás siendo orgulloso. Te está faltando sencillez. Tú eres un hombre cristiano. Y el Señor me inspira, me dice, tú tienes que pedir perdón. Tú tienes que corregir esa área de tu vida. Tienes que ser más humilde, tienes que ser más abierto a pedir perdón. A los hombres nos cuesta mucho trabajo reconocer que nos equivocamos, y más con nuestra esposa. A veces es importante pedirle perdón a nuestros hijos. Cometemos errores con nuestros hijos. O sea, nos cuesta trabajo decir, oye chiquito, fíjate que fui muy duro contigo en la corrección, te regañé, siento que fui muy duro, me excedí en el regaño, te quiero pedir perdón, mijo. No lo hacemos, nos cuesta mucho trabajo pedir perdón y reconocer nuestras fallas. Hay que ser humildes. Entonces hay muchas áreas, cada uno de ustedes piense, tu esposa, tu esposo piensa, o tu hijo, si ya eres adolescente, un poquito mayorcito, con más conciencia, tú piensa en qué cosas puedes identificarse en el sacrificio de Cristo en la cruz, en la muerte de Cristo. Hablo de una muerte, hablo de cosas que les comenté ahorita, o sea, malos hábitos, malas actitudes, pecados, faltas de caridad, falta de desprendimiento, en fin, ustedes sabrán, pero si hagan oración y pídanle al Señor, Señor, ¿en qué cosas quieres que yo nazca de nuevo? ¿En qué cosas, como dijo Nicodemo, Señor, cómo puedo entrar al reino de los cielos? Tú pregúntale al Señor, Señor, ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos más plenamente? ¿Cómo puedo vivir el reino de los cielos aquí? No tengo que esperarme a morir para vivir la realidad del reino de los cielos. Si tú vives como Cristo vivió aquí en este mundo, tú estás viviendo ya el reino de los cielos. Entonces, pregúntale al Señor, Señor, ¿qué cosas quieres que yo muera? ¿Qué cosas quieres que yo renazca de una manera diferente? Haz oración, abre tu mente, tu corazón al Señor, habla con tu esposa, platiquen, en la medida que ustedes puedan abrirse al Señor, a la gracia, al perdón, a la dirección de Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de nuestros sacerdotes, de nuestros líderes. Es en la medida que vamos a experimentar más riqueza espiritual, y es en la medida que vamos a realmente a experimentar cambios, y esta vida que tenemos se va a hacer nueva en muchas áreas, va a ser una vida nueva en muchas áreas. Bueno, mis hermanos, pues era todo lo que teníamos que comentar. Les agradecemos a ustedes la oportunidad al habernos invitado a hablar de este tema. Mi esposa y yo estamos para servirles, estamos igual que todo el mundo en nuestra casa, que es la casa de todos ustedes. En casa. Sí, realmente aguantemos un poquito todo este tiempo, y disfrutemos este tiempo, porque es bien seguro que no se vuelva a repetir en muchos años. Entonces veámoslo también en la línea del Señor, que es un tiempo de recogimiento, es un tiempo donde Dios está haciendo cosas
con nosotros. Entonces nada más abramos nuestra mente y nuestro corazón qué es lo que Dios quiere hablar para nosotros en esta Semana Santa. Gracias. Gracias, Dios los bendiga. bendiga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.